conductas que son delitos y que están en el Código Penal. Enfrente vas a tener siempre, necesariamente, obligatoriamente, abogados defensores, ¿sí? Que puede ser uno, depende de la cantidad de involucrados que tenga, o varios, ¿no? Depende de la forma de defender que Nelson, vos en este elijas. caso son 4 policías los acusados. Sí. ¿Ellos podrían tener los 4 un defensor o cada uno su defensor? Eso No, es una elección, depende de la estrategia de la defensa. Por ejemplo, a veces lo ideal es que cada uno tenga su abogado, ¿no? Sobre todo en este tipo de hechos, porque cada uno puede tener una participación distinta y eso, de alguna manera, está bueno que los abogados encaren en forma distinta su estrategia. Pero bueno, a veces ha sucedido donde todos tienen un mismo abogado. Yo te recuerdo el caso de los rugby, ¿te acordás? Sí. Bueno, de Gesell, creo que fue Pinamar, Sí, no me acuerdo. En ese caso un solo patrocinante, pero viste que después se apeló, se recurrió y bueno, ahí empezó a quebrarse esa unidad que muchas veces no es conveniente desde el punto de vista procesal, pero es una cuestión de estrategia. Te cierro el tema con la tercer parte, digamos, que podríamos decir que existe en el proceso penal, y que es la figura del querellante. El querellante no representa ni al Estado, ni a la sociedad, ni a las personas acusadas, representa a la víctima. En este caso, si la víctima fallece, representa a los familiares directos. En este caso, la viuda, que a su vez es madre de 2 hijos, ¿no? Generalmente, ¿cómo se llega a eso? Y bueno, muchas veces se contactan desde amistades, familiares, gente conocida, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, uno asume una representación que generalmente va en común con los intereses de la Fiscalía. Digo generalmente porque en realidad lo que hace un querellante de alguna forma es coadyuvar, ayudar al trabajo de la Fiscalía en el aporte de pruebas, en el control de elementos probatorios. Por dar un simple ejemplo, digamos, desde mirar el tema pasó en estos días, ¿no? Participar en entrevistas, ayudar en el marco del interrogatorio, revisar cámaras de video para ver si hay alguna posibilidad de que se mejoren esas videograbaciones, estudiar, digamos, distintos aspectos de la causa y colaborar con la Fiscalía. Básicamente ese es el rol que tenemos, ¿no? Bien. Que puede ser también, en algún caso, distinto al de la Fiscalía, porque la Fiscalía puede pedir, por ejemplo, puede calificar el hecho de una forma y el querellante particular puede decir, no, a mí me parece que el hecho es más grave o menos grave. O me parece que para una persona va esto y para otra persona lo otro. ¿Sí? Son posibilidades que tiene una persona cuando se presenta como querellante. Te decía hoy que los defensores es obligatorio que estén. Fiscalía y defensor es obligatorio. El querellante no es una figura obligatoria, es una figura que, vamos a decir, representa lo particular, representa a la familia. Puede estar y puede no estar. El Código Procesal Penal de Entre Ríos invita a que justamente esté, y sobre todo en hechos de esta magnitud. Porque acá, vuelvo un poquito con lo anterior, que decías de gravedad, y sí, es una tragedia humana, es una persona que muere, es el bien jurídico más importante que tiene el Código Penal. El Código Penal tiene un listado de bienes jurídicos, ¿sí? Arranca con uno que es la protección de la vida y termina por allá abajo con los cheques. Fíjate vos. ¿No? Fíjate vos cómo se va a ir, siempre hay que tenerlo en cuenta eso a la hora de hablar, ¿no? Lo económico está allá al final. Lo más importante que se protege es la vida y la integridad física. Bien. Nelson, ¿en qué momento te llama la familia para que los representes? ¿En qué momento te involucrás vos en este caso? Hablemos cronológicamente. ¿Cómo llegás a este caso, a hacer la querella? Y yo estoy como querellante desde hace 10 días tal vez, okay. No, un poquito menos. A medida que arrancó la causa me fui tomando conocimiento, no mucho porque cuando arrancó no había, los primeros días, eso fue el jueves 27 el crimen, digamos, y empecé a tomar conocimiento de lo poco que salía publicado. Durante ese fin de semana me sorprendió porque obviamente cuando hablamos de hechos de esta naturaleza, con un resultado muerte, porque vamos a aclarar esto, suele pasar y hay causas donde se verifican
digamos, apremios, vejámenes, que son situaciones de violencia menor, digamos, en cuanto a la lesión, en cuanto al daño a la integridad física. Pero existen, no es que no existan, existen. De hecho, la semana pasada, creo que el lunes, la misma jefatura, en un acto muy, hay que destacarlo, la misma jefatura departamental del Constitución de Uruguay inició actuaciones contra 2 policías que habían, en principio, se sospecha que habían cometido vejámenes. O sea que a partir de esa intervención empiezo a tener conocimiento en la causa, se me faculta, la esposa de la víctima obviamente firma la documentación para que uno comparezca, digamos, en ese proceso, y a partir de ahí te diré que el viernes, sí, hace una semana, comenzamos a tener una intervención activa conociendo todo lo que hay en la causa al día de hoy. Bien. ¿No? Nelson, ¿y qué es lo que hay en la causa? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué tiene este caso? Contanos. Bueno, esta causa, a diferencia de otras, que muchas veces hay que ir armando un rompecabezas, en la cual cuesta mucho llegar a armar la historia, porque acá lo que hay que armar es la historia, son, digamos, de alguna manera ubicar los hechos. Hoy está caratulada como una infracción el artículo 144 ter del Código Penal, que es básicamente el delito de tortura seguida de muerte. Tortura seguida de muerte. Esa es la calificación legal que, aclaro esto, esa es la calificación legal que selecciona la Fiscalía, ¿sí? En este tema, al principio de la causa, al principio de toda investigación penal, la Fiscalía selecciona una figura penal. Bien. Y a partir de ahí hace lo que se llama la apertura de causa. Entonces, a partir de ahí delimita el objeto que se va a investigar. ¿Sí? Dice, bueno, el hecho que se va a investigar es este. Las personas que creemos que pueden tener algo que ver son estas. Okay. Señores, ustedes van a tener que designar abogados defensores. Al mismo tiempo, la investigación tiene un marco, tiene un objeto, tiene un límite a la hora de ser investigado. ¿Sí? Porque está delimitado en la apertura de causa. Bueno, a partir de ahí empiezan a producirse lo que se llama las evidencias. ¿Sí? Las evidencias son las mal llamadas pruebas en esta etapa. En realidad, okay, más adelante, cuando se haga el juicio oral, que probablemente sea con jurado, se tendría que hacer, se van a incorporar las pruebas. Hoy son evidencias. ¿Qué son las evidencias? Bueno, por ejemplo, gran cantidad de videofilmaciones, ¿no? Videofilmaciones que se producen con las cámaras de grabación que hay normalmente hoy en día en todas las ciudades. Hoy son casi, te diría, irrefutables una prueba de videovigilancia, ¿no? Si la cámara de videovigilancia es obviamente oficial, o sea, es una cámara que está conectada al centro de monitoreo municipal o policial, si esa cámara, digamos, graba la totalidad o la mayor parte de la escena, de los hechos, sí, es muy difícil, es una prueba realmente fuerte, ¿no? ¿Y por qué pregunta? ¿Por qué aclarás, recién decías, si está dentro del monitoreo de la policía o de la municipalidad? ¿Puede ser una privada o no, por ejemplo? Por supuesto que sí. Sí, okay, por supuesto. Lo que pasa es que la forma en que cada una de esas evidencias ingresa al proceso lo hace de una forma distinta, okay, ¿no? Si ingresa a través del sistema de monitoreo, tiene un valor. Y si un particular la lleva, tiene que acreditar cómo sacó esa filmación, cómo hizo esa filmación, para que no sea una cuestión editada, una cuestión que pueda llegar a perjudicar. Un montaje. Exactamente. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, material videofilmado, ¿De dónde salió esa filmación? Producido por las cámaras de la seguridad, del monitoreo de seguridad de la Municipalidad de Libertador, ahí que enfocan ahí en la plaza esta donde sucedió el hecho. ¿Se ve clarito? ¿Vos tuviste acceso? Se ve, a esta persona se la ve bien, o sea, se la ve viva. ¿Está? Se la ve, ¿no? A Ramírez se lo ve caminando, se lo ve de alguna manera. Obviamente se ve todos los incidentes. Yo por ahí. Se ve el momento en el que llega la policía. Se ve el momento que llega la policía, exactamente. O sea, el tiempo se real. Ve cuando se va, se ve, o sea, se lo ve a Ramírez, de alguna manera queriendo evitar que lo detengan. Pregunta, Nelson. Sí. ¿Se ve a Ramírez desnudo, como se hablaba, haciendo exhibicionismo? No. ¿Qué es lo que se A ver, si bien
yo ya en algunas notas anteriores ya lo dije y lo voy a volver a decir. Acá centrarnos en lo que Ramírez hacía y no hacía es una forma de correr el eje de lo que realmente importa, que es una víctima de un accionar que yo no creo que haya sido un accidente, como se ha dicho por ahí, digamos. Un accidente, un choque de autos, digamos, ¿no? Acá no es que chocó contra nadie Ramírez. Ramírez tenía, o tiene en otra evidencia más que existe, constatado en la autopsia muchísimas lesiones de distinto tipo. ¿Es verdad que tiene más de 50 golpes? No te puedo decir la cantidad, pero tiene ya lesiones en el rostro, en la cabeza, en el cuello, tiene 2 fracturas de costilla, en los miembros inferiores, en el torso. Es decir, hay una gran cantidad de lesiones, digamos. Realmente no le veo mucho sustento a la hipótesis o a la teoría de que sea un accidente por ahí, ¿no? O una maniobra en ese sentido. Pero retomaba lo que vos decías respecto a las pruebas, a las evidencias, ¿no? Como le decimos hoy en día. Tenés las videofilmaciones desde ya, tenés videofilmaciones de la comisaría del Libertador también, que son importantes. Cuando el móvil llega de la plaza, ¿sí? Los móviles, porque fueron 2, y ahí también cuando se decide que lo trasladen a Ramírez a Diamante, ¿sí? Y bueno, ahí se produce el traslado y a los pocos minutos está acá en Diamante, no en el hospital, sino que a Ramírez lo llevan a la jefatura Diamante. Lo ingresan a la rastra prácticamente, o sea, en un estado de inconsciencia muy evidente, o por lo menos de desvanecimiento muy evidente. Se lo sienta dentro de la jefatura, en un banquito, y a los pocos minutos, 4 minutos o máximo, se lo vuelve a sacar también a la rastra, esposado, y se lo arroja arriba de la caja de la camioneta. De la caja de la camioneta. Esto está prohibido totalmente, en todos los casos, para la policía. Y eso es lo que se ve en la filmación. O sea, esto no es algo que lo cuenta un testigo, aparte hay testigos que lo cuentan, ¿no? Policías que lo cuentan. En entrevistas en la fiscalía. Pero estamos hablando hasta incluso, fíjate, sin saber si en ese momento estaba muerto o no, estamos viendo un trato con la persona absolutamente indignante, absolutamente descalificado del punto de vista de cómo tiene que comportarse una autoridad pública con respecto a un ser humano. No, acá no estamos hablando de buscar, pretender un tratamiento preferencial. No, un tratamiento normal, ¿no? Entonces, él fue trasladado a partir de ahí al hospital y obviamente ingresa sin signos de vida. Quiero de estos detalles. Estamos hablando con el doctor Nelson Slotauer, querellante en la causa caso Ramírez. Nelson, ¿cuándo se determina el momento de la muerte de él? ¿Se sabe eso exactamente? No se sabe la hora de la muerte. Okay. ¿Sí? Lo que podemos saber es que a las 8, a las 20, 33, 35 llega la policía, el móvil policial, una camioneta de la policía conducida por Rickley y por Vera a la plaza del barrio Camarero, como se le dice ahí en Libertador. Eso fue 20:33, 35. A las 20:45 estaban en la comisaría Libertador y a las 21 estaban en Diamante. Fíjate, estamos hablando de un espacio de tiempo. Cuando lo suben a la camioneta, puede ser los 5 o 6 minutos, antes de las 20:40 estaba vivo. Se ve cuando lo introducen. Supuestamente, según una funcionaria ahí en la comisaría, estaba a los gritos, estaba mal, ¿sí? Dentro de la camioneta. A los 10 minutos, cuando llega acá a la jefatura de Diamante, lo bajan inconsciente. Okay. ¿Sí? Y lo vuelven a subir en un estado de clara inconsciencia. ¿Por qué lo trasladan a Diamante? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, es una muy buena pregunta. Es una de las preguntas que nos hacemos en la investigación. Hay muchas cosas que no entendemos, porque si vos ves una persona que está en un estado mal de salud, está en una crisis o lo que sea, vos tenés un protocolo
de lo que la misma policía publicó, creo que el 28 de febrero en adelante, o sea, un protocolo para la intervención en casos de crisis en estado mental o de consumo, digamos, de sustancias. ¿Sí? En ¿Este esos protocolo casos... no fue aplicado? Y claramente no. Sí, lo primero que tenés que hacer en estos casos es acudir a un médico, un centro de salud, una emergencia. Y no se hizo eso. O sea, se dirigió a la comisaría y de la comisaría a la jefatura. Y es más, en la jefatura allí, ¿no? Sí. Sí, te vuelvo a repetir este dato. Se lo baja, se le cambia la esposa dentro de la jefatura. Dentro de la jefatura, y esto es un dato importantísimo. ¿Por qué es importante? Y porque si vos estás a una persona que estás trayendo totalmente desvanecida e inconsciente, Sí. Primero no avisás a la jefatura que estás llegando con una persona así. Eso está documentado, o está testimoniado, mejor dicho. Por otro lado, si vos le estás cambiándole la esposa, es porque vos lo querés ingresar. Hasta que obviamente se dieron cuenta que esta persona no podía mantenerse, o sea, podía estar sentada, obviamente, si estaba totalmente sin reacción. Ahí es cuando entiendo que alguien se dio cuenta que no podía, obviamente, entrarlo al calabozo, entonces decidieron cargarlo en la camioneta y llevarlo al hospital, ¿no? ¿Cuál es la mayor incertidumbre que tenés hoy como abogado querellante? ¿La mayor incertidumbre que tiene la familia? ¿Qué es lo que te plantea la familia a vos para que se pueda investigar puntualmente? Mirá, la familia de Guillermo son gente muy humilde, muy paciente, muy tranquila y esperan muy confiados que se vayan dando paso a paso lo que se tenga que ir dando. Ellos quieren, primero y principal, recuperar el cuerpo de Guillermo, que está en la morgue de Victoria. ¿Por qué no Oro Verde? Porque Oro Verde tiene unos problemas con la refrigeración de la cámara. Okay. Entonces está en Victoria, va a estar ahí por un tiempo más hasta que se terminen de realizar una serie de estudios. Calculamos que puede más o menos un mes, puede ser que siga estando ahí. ¿Un mes en total o un mes más? Calculamos un mes más. Okay. Puede ser menos, pero calculamos un mes más. La idea es que justamente no pase con Guillermo lo que pasó con Goyeneche, con Ariel Goyeneche, con el caso Goyeneche, un pibe que falleció también bajo custodia policial en febrero del año pasado en Paraná, y que, bueno, después de un año de investigación se determinó ahora que hay que exhumar el cadáver para hacer otro estudio. Entonces, previniendo esta situación, la Fiscalía dispuso que el cadáver continúe a resguardo en la morgue. Se realizan varios estudios, algunos pedidos por la defensa también, ¿no? Sí, sí. Defensa que es la misma, o sea, uno de los colegas que está trabajando en la causa es un colega que está trabajando también como defensor en la causa Goyeneche. O sea, sí, conoce este tema y, bueno, obviamente el expertise de cada uno, digamos, lo va llevando a las causas que tiene, ¿no? Te digo, eso desde el punto de vista humano es lo más importante. Desde el punto de vista, vamos a decir, procesal, desde el punto de vista de lo que uno... Y obviamente tenemos que esperar el resultado de la autopsia, porque lo que tenemos, muchos he leído por ahí, ¿no? Trato de no leer realmente mucho, pero he leído algunos intentos de valorización del informe preliminar de la autopsia. El informe preliminar, como dice su palabra, es un anticipo. ¿Sí? Es una síntesis de lo que prima facie se ve en el organismo y de la causa de muerte que se determina. Ahora, en este caso concreto, donde se advierte que existen gran cantidad de golpes, fracturas en 2 costillas, pulmones totalmente colapsados en sangre, hematomas en distintos lugares del cuerpo, entonces eso es lo que se ve a simple vista. Y a eso le tiene que sumar que la causa, que determinan 3 médicos en una autopsia que arrancó a las 8:15 de la mañana y terminó a las 1:20 del día 28 de febrero. O sea, fue un trabajo muy, muy, muy importante, donde se tomaron todos los recaudos. Bueno, lo que va a hacer ahora es, lo que va a producir este equipo forense es el resultado final, determinante. Si esa asfixia mecánica fue por
algún factor provocado por, digamos, intrínseco, o sea, una cuestión que sea de la propia persona, o si hubo una intervención determinante de otra persona, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de compresión, algún tipo de actividad que le haya impedido el ingreso de oxígeno, porque la asfixia mecánica es eso, impedir el ingreso de oxígeno, que puede pasar por distintos factores, claro. pero uno, en principio, por una cuestión de lógica, si advierte un organismo con semejante cantidad de traumas y con esta situación de otros aspectos más médicos que hay que tomar en cuenta, es fácil suponer que acá hubo una agresión que terminó, digamos, en el resultado de muerte. Bien. Estamos aquí en el piso con el doctor Nelson Slotauer, el ex querellante de la causa Ramírez. Nelson, la semana pasada hubo audiencias. Contanos, estuvo la fiscal Blasic, que es la que lleva la causa. El juez no le dio lugar a un fallo de ella. ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada y que el viernes ya sí hubo una determinación? Contanos cómo se llevó a cabo esto. Sí, básicamente las dos audiencias fueron para discutir una cuestión accesoria del expediente, que es una medida que se llama cautelar, que es la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria. ¿Qué significa eso? Bueno, hay dos formas de cumplir una prisión preventiva. Una es en la cárcel, en el calabozo de la jefatura o en la unidad penal en Paraná, y la otra es en la casa, ¿sí? Obviamente hay una diferencia abismal entre los dos, ya que está reconocido, digamos, las malas condiciones en las cuales se encuentran los calabozos de la jefatura, y que, bueno, obviamente la unidad penal tampoco cuenta con, o sea, tiene sus particularidades. Y no, ni la comida, ni nada, absolutamente. Pero bueno, más allá de eso, es privación de la libertad, eso es así, y eso siempre perjudica a la persona porque obviamente limita sus movimientos. Lo que pasa es que la semana pasada, la primera audiencia que se hizo el martes, hubo un rechazo por parte del juez, pero no un rechazo sobre si correspondía o no otorgar un plazo mayor o otra modalidad, digamos, a la prisión, sino una cuestión técnica, procesal, ¿sí? Porque en su momento se había pedido la detención en una unidad carcelaria, en un establecimiento carcelario, y después se modificó manteniendo la cantidad de días, pero pidiendo que se mantenga la domiciliaria, por una cuestión lógica, porque en su momento, ya al hecho de ya estar en la casa, o sea, quitaba toda cuestión, todo sentido, digamos, que vayan a un establecimiento carcelario. El agravamiento en ese sentido no le veíamos un fundamento. Sí, mantenerse en la casa, por varias razones que tienen que ver con distintos tipos de tópicos que manejamos. Eso fue el martes en Paraná, ¿no? El viernes se dio lo que se llama la revisión. Después de los 15 primeros días en prisión domiciliaria que ordenó el juez, se dio una revisión de la situación, ¿no? ¿Qué podía pasar ahí? Y bueno, podían quedar en libertad, podían renovarse los 15 días o podían ampliarse. Lo que efectivamente sucedió, hubo una ampliación a 30 días y que está apelada porque las defensas apelaron. O sea, seguramente en estos días se va a fijar una audiencia en Paraná para volver a discutir si corresponden los 30 días, si es menos de 30 días, en fin. Las defensas habían planteado medidas menos gravosas o menos días, digamos, de prisión domiciliaria. Habían planteado 10, 15, etc. Pero bueno, de cierta forma todos coinciden en que una medida cautelar en este momento debería seguir manteniéndose. La discusión pasa ahora por la extensión, básicamente, ¿no? Pero son medidas que no tratan sobre prueba, digamos, no tratan sobre evidencia, sobre que estamos ante una prueba que no se puede producir o algo que de alguna manera deje de echar luz sobre la investigación. La investigación va bien, la investigación tiene reunido hoy muchos elementos, como te dije, más que en otras causas. Yo he estado en varias causas de distinto tipo, he estado como abogado particular, pero yo vivo de mi profesión. Sí. Así que a mí me toca muchas veces ser abogado defensor y a veces me toca ser abogado querellante. Entonces sé lo que es estar de los dos lados y te digo, he tenido causa, me recuerdo,
en su momento haber sido abogado querellante allá hace ya más de 10 años cuando fue la causa de los dos policías Zárate y Muñoz, ¿te acordás? Sí, Que sí, fueron asesinados en la vía asesinados ahí, sí. Bueno, en esa causa estuve como creyente, acusándolo justamente el mismo rol de ahora, pero acusando al tipo que los mató, ¿no? Claro. Que está con perpetua en este momento. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí, por ejemplo, el trabajo fue mucho más difícil. Fue mucho más difícil porque no teníamos muchos elementos probatorios que hoy, acá, en esta causa, existen. ¿Sí? Totalmente distinto al trabajo que hicimos en cada uno de estos. Es más, en aquella causa se arrancó imputando a una persona y se determinó que era otra y se avanzó en otro sentido, ¿no? Que también hubo un trabajo muy, muy bueno de investigación. En esta causa estamos con muchos elementos probatorios, entrevistas, videos, documentación, el mismo informe preliminar de autopsia, que te van indicando. Bueno, te sitúan personas en el lugar del hecho, te sitúan personas que tenían bajo custodia a una persona detenida. No importa por qué, nosotros creemos realmente, hoy no tenemos evidencias de que haya realizado algún tipo de exhibición obscena. Es más, un testigo hace pocos días declaró que había tenido un contacto personal minutos antes de que llegue la policía, porque había pasado por la plaza donde estaba para comprar en un kiosco que está a 80 metros y después volvió y se sentó enfrente cuando lo detuvo la policía. Ese testigo concretamente habla de que Ramírez tenía puesta una gorra negra y una remera negra. Evidentemente, durante el momento donde digamos, tiene el altercado con los policías, porque obviamente hubo ahí un forcejeo, hubo de todo un poco, debe haberlo perdido en ese momento, Okay. pero en principio tenemos testimonios que sitúan eso. Y no hay videofilmaciones con exhibiciones, ¿eh? Eso no existe. Bien. Nelson, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo continúa a partir de...? Bueno, el viernes hubo también una prórroga en la prisión preventiva, lo que determinó Barbagelata. Claro, lo que tenés, ¿cómo continúa? Bueno, la investigación, te vuelvo a repetir, es con más testimoniales, quedan varias testimoniales, 10 por lo menos, y bueno, también hay muchos testigos que ese día se ven las cámaras que caminan por ahí, por la zona, hacen gimnasia, pasean, etcétera. También tenemos que ver cámaras de la zona, digamos. Estamos sumando elementos. A los que ya hay se están sumando elementos. Eso por un lado. El informe final de autopsia, que es muy importante. El 5 de abril se van a abrir los celulares que fueron secuestrados, ¿sí? Para ver, obviamente, qué puede surgir de esa... ¿Por qué tanto tiempo? Porque ese trabajo lo hace un laboratorio de informática que tiene el Poder Judicial, el Ministerio Público en Paraná. Tiene sus plazos. Tiene sus plazos, pero también tiene su trabajo. O sea, imagínate que hay muchísimas causas en las cuales trabaja el Ministerio Público Fiscal de todo tipo, ¿no? Fíjate que la actividad, digamos, de seguridad no se detiene por una causa. Porque también hay que decir la verdad, esto también sirve, ¿no? Porque muchas veces se habla mucho que esta causa es en contra de la policía, ¿no? En contra de la institución. No. Vamos a separar acá. Hay muchísimos funcionarios, seguramente mucho más funcionarios que trabajan bien, que trabajan correctamente, que no terminan con ninguna situación de este tipo. Hay algunos que se depuran, como yo te conté lo de Concepción del Uruguay, que ellos mismos dijeron, che, acá vemos que no hicieron bien las cosas, y ellos fueron los que llevaron a la justicia a sus compañeros. Eso existe. Cuando se habla de violencia institucional, se habla de que la violencia es ejercida por representantes del Estado, ¿sí? O sea, gente que integra al Estado. No se habla de que la institución en sí misma realizó el hecho. No, son personas que están representando al Estado, porque en ese momento están trabajando para el Estado. Y en el caso de la policía hay una cuestión muy especial. La policía tiene, en el Estado democrático en el que vivimos nosotros, la policía, las fuerzas de seguridad, en el caso, por ejemplo, la semana pasada, cuando lo que pasó en la plaza ahí frente al Congreso, las fuerzas de seguridad y la policía tienen el monopolio de la violencia en el Estado. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué significa?
El monopolio es uno. Uno. La única fuerza que puede tener, que puede ejercitar la violencia física, que puede reprimir, que te puede detener, que te puede arrestar, que te puede reducir, que te puede meter en una cárcel, que te puede disparar, si se tiene que, Sí, obviamente, sí, claro. controlar, que tiene que allanar, romper una puerta. Los únicos habilitados en esto son las fuerzas de seguridad, de la policía y las fuerzas de seguridad. Nadie más. Un juez no puede ir a romperte nada. Sí, 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 sí. Un empleado de público de cualquier tipo no puede hacer eso. Un autor, un sociólogo que se llama Max Weber, pues se llamaba, pues, ya no está, desarrolló este concepto del monopolio de la fuerza en manos del Estado. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto que está atrás de lo que se denomina violencia institucional. Solamente hay violencia institucional cuando quienes la ejercen representan al Estado. ¿Sí? Y en este caso es muy concreto. Por eso el Código Penal también tiene un capítulo especial reservado para los funcionarios policiales, los funcionarios de seguridad, que lleven adelante este tipo de... No es lo mismo, no es lo mismo, por eso quiero separar. Sí, sí, claro. Que la persona que muera, o sea, mueran entre particulares, ahí la figura que corresponde será una figura menor, será de menor entidad en cuanto a la sanción, digamos, que establezca el código, a aquella situación en la cual participe un funcionario público. Okay. Es agravado, ¿sí? Entiendo. Nelson, por último, ¿qué solicita la familia y vos como creyente? ¿Qué es lo que les gustaría que se resuelva? ¿Qué es lo que exigen que se resuelva? Nosotros lo que queremos, primero y principal, es que se determine con claridad qué fue lo que sucedió esa noche. ¿Qué fue lo que hizo cada uno de los 4 imputados que hay esta noche? Y si sucedieron otras cosas, bueno, todo eso es lo que queremos saber, la verdad de los hechos. ¿Sí? A partir de la verdad de los hechos, la querella, que todavía no fijó posición respecto a cuál es el delito y cuál es la figura penal que nosotros entendemos corresponde a cada uno de los 4, y eso va a surgir del total de las evidencias, y eso no va a pasar en pocos días, seguramente va a llevar su tiempo, para que la causa se vaya de Diamante a juicio oral. ¿Sí? Que el juicio oral con jurados puede ser acá también en Diamante, claro, o puede ser, digamos, en los tribunales de Paraná. Ahora bien, ¿qué queremos? Como te dije, que tengamos la mayor cercanía a la verdad posible, que se delimiten correctamente las responsabilidades de cada una de las personas que participó en la aprehensión y en la muerte de Guillermo Ramírez. Ese es el objeto. Hoy no es una cuestión de venganza esto. Bien. Esto no tiene nada que ver la venganza, esto tiene que ver una búsqueda de justicia, en este caso, como te dije, por parte de la familia, que tiene un sentimiento distinto al que maneja el Estado, la Fiscalía. Estamos hablando de una familia que perdió a la persona que, padre de 2 hijos, una persona con los problemas que puede tener cualquier otro, tal vez más que otro, pero una persona que ese mismo día estaba trabajando, por ejemplo, durante la mañana, y bueno, y a la tarde se encuentran con esta situación. A la noche ya no había más marido ni padre. Bien. Nelson, gracias por venir, por charlar con nosotros, y cualquier novedad, Diamante FM abierta de las puertas. Bueno, agradezco que se haya podido dialogar y hablar, porque por ahí este espacio sirve también para explicar un poquito cómo funciona el sistema judicial. Por ahí decimos cosas que partimos como que todo el mundo la sabe, como claro, que todos la entienden, y como que no. Esta es una investigación que recién empieza, donde hay distintos actores, donde distintas partes, cada una tiene un objeto, realizamos distintos tipos de actos para poder avanzar en el esclarecimiento del hecho, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que tenemos que explicar con mucha prudencia, con mucho cuidado, pero no dejar de tener las convicciones que uno tiene a la hora de repudiar lo que se denomina la violencia institucional. Bien. Gracias por venir, Nelson. No, gracias a ustedes. El doctor Nelson Slotauer con nosotros aquí en el piso, querellante en la causa, en el caso Ramírez, contándonos, explicándonos los puntos del caso. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa, venimos en un ratito con mucho